Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de este día miércoles 12 de abril. Vamos a reportar la asistencia, permítanme. Vamos a ver acá. No hay personas. Bueno, vamos a iniciar. La clase última que tuvimos estábamos hablando de los depósitos en cuenta corriente. Hoy vamos a platicar solo de los depósitos en cuentas de ahorro, pero dejamos algunos temitas pendientes. Vamos a concluir los depósitos en cuenta corriente y vamos a iniciar depósitos en cuenta de ahorro. La próxima semana, el 19 de abril, está programado el parcial. Está programado el parcial. Aquí lo pueden ver ustedes en la programación. La clase la recibimos los miércoles y los sábados, ¿no? A las 6:30. Entonces, 19 de abril está programado el tercer parcial. El 17 de mayo el cuarto y el 7 de junio el último. Vaya, entonces, 19 de abril. Pero como la modalidad para este parcial, según las indicaciones que hemos recibido, se va a hacer oral. Se va a hacer un parcial oral. Entonces, al ser un parcial oral, es difícil que yo pueda evacuarlo en una clase. Es decir, son 50 personas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a evaluar, los voy a evaluar por grupos de trabajo, es decir, los grupos están conformados por 5 personas en su mayoría. Entonces, yo les voy a pasar una calendarización y el día miércoles se van a evaluar 5 grupos y el día sábado 5 grupos. Ahora bien, evaluarlos como grupos de trabajo no implica que la nota es colectiva, no. Es para efectos de hacer más, de simplificar la evaluación, porque es imposible que yo, por el número de estudiantes, que en 90 minutos puede evaluar a 50 personas. Se vuelve bien difícil. Entonces, lo que voy a hacer es, van a pasar cada grupo 15 minutos, entre 12 y 15 minutos. En ese tiempo yo voy a hacer preguntas directas de forma individual a cada estudiante. Y puedo hacer una pregunta así colectiva para quien la responda. Entonces, ahí voy a ir colocando la nota individual a cada quien. Pasaría del grupo 1 al grupo 5, pasarían el miércoles. Y del grupo 6 al grupo 10, pasarían el sábado. Así vamos a hacer la evaluación. Porque según las indicaciones que hemos recibido, la tercera evaluación es oral. Entonces, nos vamos a llevar básicamente 2 clases para hacer la evaluación. Y también recuerden que deben de entregar el trabajo
el trabajo que se les ha dejado. Así que si tienen alguna consulta respecto a la evaluación, ¿cómo la vamos a hacer? Este es el momento. Licenciado, buenos días. Buenos días. Los temas a evaluar para la tercera evaluación sería lo que se ha visto en esta, valga la redundancia, en esta tercera evaluación. Sí, yo les voy a, vaya, digamos, en este momento no recuerdo, pero parece que la apertura en cuanto a, no, ¿cómo se llaman? Las operaciones activas y las operaciones pasivas. Las operaciones activas creo que eso no se los evalué en la unidad anterior. Ya voy a verificar bien. En todo caso, el sábado yo les indico la temática, pero es la temática que no fue evaluada en el examen anterior. Todo lo que son sí, las operaciones activas y las operaciones pasivas. Así que vamos a hacer la evaluación en 2 jornadas la próxima semana. No sé si tienen yo mayores datos sobre la temática exacta. Tengo que verificar cuál fue la temática que les evalué en el segundo parcial y la que está pendiente, pero yo recuerdo que son las operaciones activas que no las he evaluado aún y esta parte de las operaciones pasivas que estamos viendo. Bueno, no sé si tienen más comentarios o consultas. Bueno, si es así, pues vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Vamos a concluir el tema anterior. Y vamos a estudiar el depósito en cuenta de ahorro, pero vamos a concluir el tema anterior. Bueno, ya habíamos hablado de esto, lo comentamos ya en los últimos minutos de la clase, que los bancos en los documentos que emiten y también en un lugar visible, los establecimientos, deben de colocar la leyenda: este banco está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos del público. Eso se encuentra regulado en el artículo 54 de la Ley de Bancos. Y también aquellas personas que utilicen esa leyenda sin estar autorizados van a ser sancionados de acuerdo al Código Penal. En los artículos 283 y 284 que hacen referencia a documentos a la falsedad ideológica y a la falsedad material. Y también se establece que los depositarios o el depositante sería, puede establecer al momento de celebrar el contrato con el banco las personas que serán beneficiarias en caso de que fallezca. Y al fallecer, el banco está en la obligación de notificarles a estas personas que han sido designados beneficiarios de las cuentas. Vamos a leer las disposiciones, porque esto ya lo habíamos comentado. Esto de la leyenda en los documentos que emite el banco, que está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos del público. Veamos el artículo 54 de la Ley de Bancos. Aquí me van a colaborar con la lectura, por favor.
alguien que me haga el favor de leerme el artículo 54 de la Ley de Bancos. Si no lo tiene en la mano, pues aquí está en pantalla. Con gusto. Buenos días, Buenos licenciado. días. Artículo Gracias. 54. Los documentos probatorios que emitan los bancos para la captación de fondos deben llevar la siguiente leyenda. Este banco está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos del público. Los bancos deberán exhibir en sus oficinas de atención al público la leyenda indicada en el inciso anterior. Las personas que hagan uso de la leyenda a que se refiere este artículo sin estar autorizadas serán sancionadas de acuerdo con lo que establecen los artículos 283, 284 del Código Penal o en ambas, sin perjuicio de otros delitos que cometieren. Vaya, entonces fíjense que estas disposiciones del Código, gracias, estas disposiciones del Código Penal hacen referencia a la falsedad material, el artículo 283, y a la falsedad ideológica, el 284. Entonces hace referencia a la falsificación de documentos. Entonces, la falsedad material es en relación al documento en sí, es decir, cuando se sustituye el documento original por otro que no es el original, o sea, estamos hablando de que se presenta un documento falso. Y la falsedad ideológica hace referencia al contenido del documento. Es decir, el contenido consignado en el documento es falso, es incorrecto. Entonces, ustedes pueden ver acá en el caso de la falsedad material, establece el artículo 283, el que hiciera un documento público o auténtico, total o parcialmente falso, o alterar de uno verdadero será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Los documentos públicos son los emitidos, bueno, aquí hace referencia a público o auténtico. Son los emitidos por los notarios y los emitidos por un funcionario en el ejercicio de una función pública. Si la conducta descrita en el inciso anterior se realizare en documento privado, se impondrá la misma pena si el agente actuare con ánimo de causar perjuicio a un tercero. Los documentos privados son los que hacen los particulares. Y bueno, aquí hace referencia a estos dos incisos hacen referencia a los documentos de IVA, ¿verdad? Documentos del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Cuando se falsifican la factura, los comprobantes de crédito fiscal, las notas de crédito, todos los documentos que están establecidos en el Código Tributario. Vaya, nos interesa el primero y segundo inciso. Y habla de los documentos probatorios, pero si en las instalaciones del banco se consigna esta leyenda, creo que no aplicaría este delito, porque esto es solo falsificación de documentos. Habría que ver. Aquí hace referencia a este delito, pero una leyenda en un establecimiento público, no, en este caso en un banco, no es un documento. Habría que ver esa situación. Luego, la falsedad ideológica hace referencia al contenido del documento en sí. O sea, la falsedad material es en relación al documento. Y la ideológica es en relación al contenido de ese documento. Y el artículo 284 establece el que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público auténtico, insertare o hiciera insertar declaración falsa concerniente a un hecho que el documento debiere probar, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Bueno, arriba es 3 a 6 años también. Si la conducta descrita en el inciso anterior se realizara en documento privado, se impondrá la misma pena si la gente actuare con ánimo de causar perjuicio. Entonces estamos hablando que son de 3 a 6 años de prisión. Obviamente que esto es para las personas naturales, ¿verdad? Luego los otros incisos hacen referencia también al
a los documentos del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, o sea, el IVA, al contenido de esos documentos, de la factura, de contenidos que no son correctos, ¿no? Comprobante de crédito fiscal, nota de crédito. Entonces nos interesan los primeros dos incisos. Entonces veamos cuáles son las consecuencias legales de que un sujeto que no está autorizado para captar fondos del público y utiliza esa leyenda ¿cómo se llama? En los documentos que emite, pues hay que individualizar al sujeto, porque aquí estamos hablando de personas naturales. Los bancos son personas jurídicas. No vamos a echar preso a un banco, no se puede. Entonces, aquí la cuestión es que la persona encargada de emitir esos documentos o el representante legal, el responsable, es el que sufriría las consecuencias legales. Pero como en materia penal no se aplican las sanciones de manera objetiva, sino que de subjetiva, hay que considerar el dolo y la culpa. Entonces hay que individualizar al sujeto y deducir las responsabilidades. Ahora, en cuanto a los beneficiarios, cuando uno abre una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, le llena un formulario y ahí le pide, mire, deje quiénes son sus beneficiarios y ahí hay un porcentaje, ¿no? Entonces, esto para efectos sucesorales tiene pleno efecto, valga la redundancia, es decir, no necesita estar establecido en el testamento, ¿no? Porque si usted ya dejó los beneficiarios, ahí no hay ningún problema. Vamos a leer el artículo 56, letra H, y también el 1334 del Código Civil. Vamos a buscarlo por acá. Vaya, para la elaboración de las normas a que se refiere el artículo precedente, los bancos tomarán en cuenta la letra H. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme la letra H. Yalik, le ayudo. Hágame el favor. Letra H. Que el depositante de una cuenta corriente, de ahorro o de un depósito a plazo podrá designar uno o más beneficiarios a efecto de que sus fallecimientos se le entreguen a estos los fondos depositados con sus respectivos intereses, que salvo instrucciones en contrario del depositante, el banco estará en obligación de comunicar a los beneficiarios por escrito y dentro del tercer día la designación a que a su favor se hubiere hecho, que el depositante señalará la proporción en que el saldo de la cuenta deberá distribuirse entre sus beneficiarios, y en caso de que no lo hiciere, se entenderá que la distribución será por partes iguales, que el banco estará en obligación de comunicar por escrito a los beneficiarios la designación que a su favor se hubiere hecho dentro de los 3 días siguientes en que tuviere conocimiento cierto del fallecimiento del depositante, que en los derechos de los acuerdos con esta ley corresponden al beneficiario o beneficiarios de una cuenta corriente de ahorro o de depósito a plazo estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 1334 del Código Civil. Vaya, muchas gracias. Entonces, el banco está en la obligación de informar en 2 ocasiones. En la primera vez es cuando el depositante designa a los beneficiarios. Debe de informarles en el plazo de 3 días posteriores a la designación. Luego, cuando el banco se entera del fallecimiento del titular de la cuenta, también está en la obligación de informarle a los beneficiarios que tienen tal calidad
en el plazo de 3 días siguientes. Ahora bien, este artículo 1334 del Código Civil, que lo vamos a ver, por cierto, aquí lo tengo, lo que establece en realidad es una regla aplicable a las sucesiones. Fíjense que dice el artículo 1334. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona, siendo en consecuencia nula cualquier estipulación que se celebre sobre el particular. Vaya, aquí la regla general es que usted va a suceder cuando fallezca, es decir, la única manera de suceder es cuando la persona ha fallecido. No se puede establecer un pacto contractual por medio del cual una persona en vida le sucede todos los bienes a una persona, a otra persona. Eso no se puede hacer. Lo que las personas hacen es elaborar su testamento. Y este va a tener sus plenos efectos al momento que la persona fallezca. Pero mientras esté vivo, no puede suceder en todos sus bienes a otra persona. Es decir, no le puede entregar todos sus bienes y quedarse sin su patrimonio. Ahora bien, puede darse el contrato de donación entre vivos. Eso es una cosa. Usted le puede donar una parte de su patrimonio a una persona en vida. Eso se llama la donación irrevocable. Y la donación revocable es similar al testamento, es decir, que tiene sus plenos efectos cuando la persona fallece. A eso se refiere. Entonces, en el caso de los bancos, pues, una persona que tiene un depósito en cuenta de ahorros, cuenta corriente, cuenta a plazo, solo va a poder heredar esa cuenta al momento de su fallecimiento. Es decir, no puede hacer un contrato con otra persona diciéndole, mira, te cedo toda mi cuenta. No puede ser, ¿verdad? A eso se refiere esta disposición. El artículo 55 de la Ley de Bancos, que en clases anteriores lo hemos leído, no está de más volverlo a leer. Resulta que las condiciones que se pactan en los contratos son establecidas por los bancos, sin perjuicio de la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero. Leamos el artículo 55, por favor. ¿Quién me colabora? Me ayudo, Lick. Hágame el favor. Condiciones establecidas por los bancos. Artículo 55. Cada banco deberá elaborar normas que regulen todo lo concerniente a las características, modalidades y condiciones en que podrán constituirse los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, los depósitos en cuenta de ahorro, los contratos de capitalización y emitirse los bonos, cédulas hipotecarias u otros títulos valores. Dichas normas deberán ser aprobadas por el Banco Central en lo referente a las transferencias o negociabilidad y al plazo, sin perjuicio en el contemplado en el literal L del artículo siguiente. Estas normas serán divulgadas al público en lo concerniente a plazos, tasa de interés, capitalización de intereses, recargos, comisiones y otras condiciones que impliquen beneficios o costos significativos para los usuarios. Los bancos publicarán tal información
en 2 diarios de circulación nacional por lo menos 3 veces al año y estarán en la entera disposición de los usuarios en sus oficinas de atención al público. Gracias. Entonces, las condiciones establecidas en los servicios que ellos prestan, en los contratos que elaboran, ellos las establecen, los bancos, pero deben ser aprobadas por el Banco Central de Reserva y sin perjuicio de la supervisión y fiscalización de la Superintendencia del Sistema Financiero. El literal L del artículo 56 hace referencia a las tecnologías de información, a las TIC. Es decir, ¿qué es lo que actualmente estamos viviendo? Las operaciones bancarias, las prestaciones de los bancos, de los servicios bancarios, se hacen por medio de equipos y sistemas automatizados. Incluso se habla de firma electrónica. Vaya, vamos a continuar acá. También existe el depósito bancario de títulos. Cuando decimos depósito bancario de títulos, es que yo estoy depositando un título valor, una letra de cambio, un cheque a la cuenta. Y por eso generalmente se establece la cláusula de salvo o buen cobro. Esto significa que si el título por X o Y razón no se puede hacer efectivo, es responsabilidad del que lo depositó responder por ese monto. O se va a entender, va a depender del tipo de cuenta, se va a entender que no se abonó nada, no se depositó nada. En caso de que, por ejemplo, una letra de cambio, un cheque no se pueda cobrar. Si no se puede cobrar, es responsabilidad de quien lo depositó garantizar el pago de ese título. Si estamos remesando un monto a una cuenta, digamos un cheque por $5,000 y resulta que este cheque el banco no lo puede cobrar, entonces lo que va a suceder es que se va a entender que no se abonó esa cantidad. Ahora bien, si es un depósito como un crédito de depósito en cuenta corriente y yo abono con un título a la deuda y si el banco no lo puede cobrar, entonces va a ser responsabilidad de quien depositó el título responder por el pago de ese título. Y como decimos, que la regla general son los depósitos en efectivo. Esa es la regla general. Es la regularidad de las operaciones. La excepción es los depósitos en títulos valores, que es la irregularidad. Obviamente que aquí debe pactarse expresamente con el banco, que el banco va a aceptar depósitos en títulos valores. Entonces, a eso se llama depósito irregular. Yo les decía que habían dos tipos de depósito. El depósito regular, que es aquel en el cual el depositario resguarda el bien por un plazo y luego al final de ese plazo lo entrega el mismo bien. Y el depósito regular significa que si yo deposito dinero o deposito títulos valores, el banco puede hacer uso de ese dinero, puede utilizar esos títulos valores porque están sujetos a circulación por medio de endoso, pero al final del plazo está en la obligación de entregarme otros iguales y de la misma naturaleza y de similar valor, igual el dinero, por ejemplo. Entonces, por eso se le denomina depósito irregular. Ahora, ¿a qué se le llama títulos fungibles? Los títulos que son
intercambiables. Es decir, la naturaleza normal de los títulos valores es que se pueden realizar operaciones con los mismos valores. Estos circulan y se traspasan por medio de endoso. Vamos a leer el artículo 1202 del Código de Comercio. Aquí lo tengo. Alguien que me haga el favor, tal vez un caballero, porque solo señoritas han estado leyendo. El artículo 1202, ahí lo tienen, es del Código de Comercio. Buenos días, licenciado, yo se lo leo. Buenos días. Artículo 1202. Los títulos valores fungibles podrán ser objetos de depósitos bancarios, ya sea a la vista, en cuenta corriente o en firme, a plazos retirables con previo aviso. En todos los casos, el depositario deberá restituir igual número de títulos de la misma especie y calidad. Las órdenes de entrega que el depositante expida para disponer de los títulos no serán negociables. Los depósitos bancarios de títulos valores se regirán por las disposiciones sobre los depósitos análogos de dinero en los que fueren aplicables. Vaya, gracias. Entonces, como decía, aquí estamos hablando de depósitos irregulares, que es la característica de los depósitos bancarios. Significa que el banco puede disponer de los fondos, puede disponer de los títulos, con la única salvedad de que al finalizar el plazo está obligado a entregar el mismo número de documentos, ¿no?, de la misma especie y calidad, por el mismo valor. Ahora, cuando dice que las órdenes de entrega que el depositante expida para disponer de los títulos no serán negociables. Bueno, aquí estamos hablando de que en el contrato que se establezca con el banco, ¿no? El banco está obligado a recibir estos títulos y a entregar otros de la misma calidad al finalizar el plazo. Y el banco está obligado a recibir esos títulos y así se ha pactado. Ahora bien, cuando hablamos de títulos no negociables, son aquellos títulos que no se pueden traspasar por medio de endoso, que solo se pueden hacer efectivos al titular consignado en el documento. Y para traspasarlos se deben de hacer por contrato de cesión de derecho. Vaya, bueno, ya sea a la vista, en cuenta corriente o en firme. Bueno, a la vista en cuenta corriente. A la vista es que los fondos están disponibles en cualquier momento. La persona los puede retirar en cualquier momento o puede abonar en cualquier momento. ¿Y qué habíamos dicho que era en firme? ¿Qué es en firme? Pregunta de examen, oral o verbal. ¿Ya habíamos dicho que era en firme? Había dicho el licenciado depósito en firme. Ajá. Había mencionado que es cuando utilizamos cheques del mismo banco para remesarlo en cuenta corriente del mismo banco. En otra cuenta corriente del mismo banco. Correcto, eso es. Vaya, bueno, vamos a continuar acá. Los depósitos en administración. Aquí el banco debe velar por la conservación de los derechos incorporados en los títulos. Es decir, que el banco debe de estar pendiente del plazo del cobro del título, o sea, del vencimiento del título. Aquí se pone un ejemplo. Si una letra de cambio es objeto de depósito en administración, el banco depositario deberá estar pendiente de su vencimiento o de cualquier otra eventualidad que afecte al título. Deberá protestarlo. El protesto es una figura legal por medio de la cual la persona presenta el título a su vencimiento para que se le haga efectivo el pago y no le es pagado. Entonces, si no se le paga, levanta un acta en el mismo título o adherida al título en donde hace constar que el título se presentó para el pago y este no se efectuó.
Entonces, eso le va a servir para ejercer la acción cambiaria, un juicio ejecutivo, la acción legal respectiva. Deberá protestarlo cuando el protesto sea procedente para la conservación de los demás derechos incorporados y deberá ejercitar las acciones de cobro que correspondan. Entonces, cuando es depósito en administración de los títulos valores, el banco debe estar pendiente del vencimiento y de las acciones legales respectivas que puedan generar el título valor. Por ejemplo, aquí estamos hablando de acciones pagadoras. Estamos hablando de acciones de una sociedad, las acciones. Acá, si son acciones pagadoras, las acciones pagadoras solo han sido tomadas por la persona, pero no se ha pagado el valor de las mismas. Acuérdense que cuando una sociedad emite acciones, se establece un capital mínimo que se debe de cubrir, es el 25%. Luego, la ley establece el Código de Comercio que el 75% restante se pagará en el lapso de un año. Puede ser que el pacto social establezca que un plazo menor. Entonces, pero el titular, cuando se emiten las acciones, los accionistas toman las acciones que les corresponden, pagan el mínimo y el restante queda pendiente del pago. O puede ser que paguen el 100%, pero aquí, cuando hablamos de acciones pagadoras, estas acciones están pendientes de pago por parte del titular de las mismas. Y la exhibición implica presentar el título para su pago respectivo. O sea, la exhibición en realidad es el pago efectivo de las acciones suscritas. La suscripción es el acto de tomar un número determinado de acciones y comprometerse a pagar el valor de las mismas. Obviamente que se debe pagar el mínimo. Entonces, las que están pendientes de pago se llaman acciones pagadoras. Entonces, como aquí estamos hablando de depósito en administración y de títulos valores, ¿verdad? Entonces, puede alguien depositar acciones pagadoras y en este caso el banco está obligado a verificar el plazo correspondiente para efectuar la exhibición, o sea, el pago de las acciones. Y también ejercer los derechos que procedan de esas acciones, ¿verdad? El voto, etcétera. Entonces, pero la persona que ha depositado esas acciones pagadoras debe de depositarle los fondos correspondientes al banco cuando se dé el momento de la exhibición, o sea, el momento del pago. Entonces, en el caso del depósito en administración, como vemos, el banco debe estar pendiente de los plazos establecidos en el título, del vencimiento del título, para ejecutar las acciones correspondientes. Vaya. Luego vamos a ver depósito en cuenta de ahorro. Esto está regulado del artículo 1203 al 1221 del Código de Comercio. Pero muchas disposiciones del Código de Comercio en ese rango que ustedes pueden ver ahí han sido reformadas tácitamente por la ley de banco, es decir, ya no se encuentran vigentes. Y aquí, pues en la clase las vamos a mencionar cuáles son, ¿verdad? Porque la ley de bancos es posterior y además es una ley especialísima, o sea, la ley especial prevalece sobre la ley general, en este caso sobre el Código de Comercio. Entonces, aquellas disposiciones del Código de Comercio que contradigan la ley de bancos, prevalece la ley de bancos. Bueno, cuando hablamos de depósito en cuenta de ahorro, estamos hablando
de una operación pasiva que realizan los bancos y que se trata de captar fondos del público. Entonces, en el artículo del 1203 al 1221 y en el artículo 51, las letras C, D, E, F, G, H y J de la ley de bancos, se regulan los depósitos en cuenta de ahorro. Por ejemplo, en el artículo 56, letra C, se establece, yo les he colocado lo que dice el artículo. Podrán establecer, por ejemplo, planes especiales de depósitos a favor de personas interesadas en adquirir viviendas, créditos de consumo familiar, tales como los relacionados con la salud, la educación y el aprovisionamiento de bienes necesarios para el hogar. Eso dice el 56, letra C de la ley de bancos. Bueno, el 1203 del Código de Comercio establece: el banco, por medio de su departamento de ahorro, recibirá las cantidades que se le entreguen para abonar en cuenta de ahorro. Esto que dice desde 1 hasta 150,000 colones ya no es aplicable, porque en el artículo 56 de la ley de bancos no se establece un límite en el caso de las cuentas de ahorro. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Quiero ver, aquí está. Vaya. Vamos a leer algunas disposiciones. C, D, E, F, G, H y J del artículo 51 para efectos de ubicación, ¿verdad? Artículo 51 de la ley de bancos. Es el título tercero, operaciones y servicios financieros, capítulo 1, operaciones en general. Tipos de operaciones. Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda nacional o extranjera. Y vamos a ver el C, recibir depósitos de ahorro. El D, captar fondos mediante la emisión de títulos de capitalización de ahorro. El E, captar fondos mediante la emisión y colocación de cédulas hipotecarias. El F, captar fondos mediante la emisión de bonos u otros títulos valores negociables. Vaya, vamos a ver, F. Alguien que me lea el G, por favor. El H y el I. De un solo los tres, por favor. ¿Quién me colabora? Literal G. Captar fondos mediante la emisión de certificados de depósitos, cédulas hipotecarias, bonos o cualquier otra modalidad que permita la captación de recursos de mediano y largo plazo para su colocación en el financiamiento de la vivienda destinada a familias de bajos y medianos ingresos. Literal H. Aceptar letras de cambio giradas a plazo contra el banco que provenga de operaciones de bienes o servicios. Literal I. Descontar letras de cambio, pagarés, facturas y otros documentos que representen obligaciones de pago. Vaya, vamos a ver, era hasta el J, si no me recuerdo. Vamos a ver aquí. Sí, J. Hágame el favor de leer el J también. Adquirir, ceder, celebrar contratos con pactos de retroventa y transferir cualquier título, efectos de comercio, títulos valores y otros instrumentos representativos de obligaciones de sociedades, excepto acciones de esta, cuando no fueren de las permitidas por el artículo 190 de esta ley, así como realizar similares operaciones con títulos valores emitidos o garantizados por el Estado o emitidos por el Banco Central y participar en el mercado secundario de hipotecas. Vaya, gracias. Entonces vemos que los bancos están autorizados para captar fondos
del público. Eso es lo que se llama operaciones pasivas. Vamos a ver el 56, letra C, que es el que... Términos de referencia aplicables. Para la elaboración de normas a que se refiere el artículo precedente, los bancos tomarán en cuenta. La C, que podrán establecer planes especiales de depósitos en cuenta de ahorro en favor de personas interesadas en adquirir vivienda, dándoles preferencia en el otorgamiento de créditos para ese fin. Y planes especiales de depósito en cuentas de ahorro paralelos con el otorgamiento de créditos de consumo familiar, tales como los relacionados con la salud, la educación y el aprovisionamiento de bienes necesarios para el hogar. Es lo que les estaba diciendo aquí, los planes que pueden establecer los bancos. Luego tenemos el caso de los intereses, ¿no? Las cuentas de ahorro generan intereses. No es la gran cosa de intereses, ¿no? Pero acuérdense que en el artículo 55 de la ley de bancos se establecen las condiciones que los bancos disponen en los contratos. O sea, por los servicios que ellos prestan, ellos establecen sus condiciones. Pero estas deben ser autorizadas por el Banco Central de Reserva y supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Entonces, aquí también tenemos una diferencia entre el artículo 1204 del Código de Comercio y el 56, letra D de la Ley de Bancos. Porque en el artículo 56, letra D de la Ley de Bancos, se hace referencia a que los intereses se calculan sobre saldos diarios y se abonan y capitalizan por lo menos al final de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Y en la fecha en que se clausure la cuenta. Pero en el 1204 del Código de Comercio, ustedes van a ver que dice que los depósitos de ahorro deben a intereses que se abonan el 30 de junio y el 31 de diciembre. Ahí tenemos la primera diferencia, porque en el artículo 56, letra D, se establece que los intereses de los depósitos en cuentas de ahorro se calcularán sobre los saldos diarios y se abonarán y capitalizarán por lo menos al final de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año y en la fecha en que se clausure la cuenta. Ahí tenemos una diferencia también, ¿verdad? Que es muy importante, porque te la voy a cerrar. Vaya. Vayamos tomando nota de eso, porque es importante tenerlo claro. Y aquí tenemos la otra diferencia. Miren, las cantidades depositadas en esta clase de cuentas no tendrán límite y devengarán intereses desde la fecha de su entrega. Los ahorrantes podrán efectuar su retiro sin previo aviso. Eso dice el artículo 56, letra E de la Ley de Banco. Pero en el artículo 1205 del Código de Comercio se establecen restricciones. Fíjense que el artículo 1205 establece: cuando el saldo de una cuenta de ahorro llegue al máximo de 50,000 colones, ya no se recibirán más abonos. Los intereses tampoco se abonarán a la cuenta de ahorro, sino a una cuenta de depósito a la vista, que mientras el ahorrante dispone de ella, devengará el mismo tipo de interés que la de ahorro. Y se estableció un límite máximo de 50,000 colones. Bueno, 50,000 colones, veamos cuánto es en términos de dólares. Vamos a ver acá. 50,000 entre 8.75. Eran 5,714.28. Hay gente que tiene cantidad de dinero en las cuentas de ahorro. Entonces, en el artículo 56, letra E de la Ley de Bancos, vamos a buscarlo. Aquí está la letra E. Vamos a ver, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 56, letra E. Acá está.
Hágame el favor de leerlo. Yo se lo leo. Hágame el favor. Que las cantidades depositadas en cuenta de ahorro no tendrán límite y devengarán intereses desde la fecha de su entrega. Que el tipo de intereses será fijado y publicado por la institución de que se trate y que podrá elevarse en cualquier tiempo de acuerdo con esta ley, pero no podrá disminuirse si no es mediante aviso publicado con un mínimo de 8 días de anticipación a su vigencia. En este último caso, los ahorrantes podrán retirar su depósito sin previo aviso. Las publicaciones a que se refiere este literal deberán realizarse por una sola vez en 2 diarios de circulación nacional. De igual manera, cuando se trate de renovación automática de depósitos a plazos, si el banco disminuye la tasa de interés, deberá dar aviso público a los depositantes con 8 días de anticipación al vencimiento, quienes podrán retirarlo en los 15 días siguientes a la expiración del plazo sin penalidad alguna. Vaya, entonces estamos hablando que estas cuentas generan intereses. Cuentas de ahorro generan intereses, lo fijan los bancos, pero si la tasa de interés disminuye, tiene el banco la obligación de informarle al público con un mínimo de 8 días de anticipación a su vigencia. Aquí también tenemos otra diferencia en el caso del Código de Comercio. El Código de Comercio habla de un mes. Y tiene la opción aquí el ahorrante de retirar los fondos sin previo aviso, independientemente de que se trate de una cuenta a plazo, porque aquí establece, cuando se trate de la renovación automática de depósito a plazo, si el banco disminuye la tasa de interés, deberá dar aviso al público con 8 días de anticipación al vencimiento. Y la característica de los depósitos a plazo es que tienen un plazo para retirar los fondos, ¿no? Mientras no se vence ese plazo, yo no los puedo retirar. Pero si el banco baja la tasa de interés, sí lo puede hacer dentro de los 15 días siguientes a la información, ¿no?, recibida por el depositante. Bueno, vamos a continuar. Creo que Miranda le voy a silenciar porque hay interrupción ahí. Vaya, vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces, en el artículo 1205 hay un límite. En el 56 letra E ya no está ese límite. Ya no existe límite. O sea, usted puede tener la cantidad que quiera en una cuenta de ahorro. Entonces, el tipo de interés, cada banco establece la tasa de interés con base a las reglas del mercado. Puede aumentarla, puede disminuirla, siempre y cuando dé aviso a las personas afectadas o beneficiadas, con un mínimo de 8 días de anticipación. Eso lo acabamos de leer. Y las publicaciones de las tasas de interés deben realizarse por una sola vez en 2 diarios de circulación nacional. Lo acabamos de leer en el artículo 56. Ahora, las facultades de los bancos respecto a las tasas de interés activas y pasivas se encuentran reguladas en los artículos 64, 65 y 66. En el artículo, veamos el 1205. Bueno, ya lo vimos, el 1206. Aquí tenemos otra diferencia, ya lo hemos dicho. El tipo de interés será fijado por el banco y podrá elevarlo en todo tiempo, pero no podrá reducirlo sino publicándolo en forma legal con 2 meses de anticipación. En este caso, los ahorrantes podrán retirar sus depósitos sin previo aviso. ¿Cuánto dice la ley de bancos? 2 meses de anticipación. ¿Cuándo es disminución? ¿Cuánto dice la ley de bancos? Pregunta en el examen verbal. ¿Cuánto es el plazo que establece la ley de bancos? 8 días. 15 8 días.
No. 8 días, 8 días. 8 días. Acuérdense que aquí estamos hablando de dos tipos de intereses. Cuando es cuentas de ahorro, si se disminuye el interés, entonces el banco tiene la obligación de informar al público con 8 días de anticipación. Y la persona puede retirar sin previo aviso de los fondos. Bueno, una vez que haya sido informado. Y si es una cuenta a plazo, las cuentas a plazo tienen un límite de tiempo, no puede retirar uno los fondos. Pero si le disminuyen los intereses, puede hacerlo en el lapso de 15 días, después de recibido el aviso. Aquí estamos hablando de cuentas de ahorro de operaciones pasivas, pero cuando es una operación activa, cuando es una pasiva, si yo tengo una cuenta de ahorro y me bajan la tasa de interés, me afecta. Pero en caso de una operación activa, yo tengo un crédito y me incrementan la tasa de interés, entonces me afecta. Igual, el banco debe informar con 8 días de anticipación. Vaya, entonces acá veamos. 64, 65 y 66. Creo que solo el 64 vamos a leer de la ley de banco. Pero ustedes deben de leerlos en su casita. Y aquí el problema que tenemos es el tiempo. Vaya, miren, tasas de interés, dice el artículo 64. Y luego aquí tenemos el 65, habla de las tasas pasivas. Y el 66 habla de las tasas activas. Este 66 casi 2 páginas. Bueno, vamos a leer el 64 y vamos a leer el 65. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 64, que hace referencia a las tasas de interés. Los bancos establecerán libremente las tasas de interés, comisiones y recargos. Sin embargo, las políticas de variación de tasas de interés deberán informarse previamente al Banco Central y éste podrá fijarlas solamente en los casos contemplados en el artículo 29 de la Constitución o situaciones de grave desequilibrio del mercado monetario y crediticio y por periodos no superiores a 180 días. Las tasas de interés, comisiones y demás recargos que los bancos apliquen a sus operaciones deberán ser hechas del conocimiento del público mensualmente o cuando sean modificadas. Bajo ninguna circunstancia podrá un banco incrementar en las operaciones activas o disminuirlos en las operaciones pasivas, sin que antes haya sido hecho del conocimiento del público. Para efectos del inciso anterior, los bancos deberán publicar tal información como mínimo en dos diarios de circulación nacional. Así también deberán exhibirlas en carteleras instaladas en sus oficinas de atención al público, pudiendo además utilizar cualquier otro medio de comunicación masiva. Dichas comunicaciones deberán ser hechas de una manera clara, legible y visible, quedando obligaciones tales instituciones a cumplir con lo ofrecido o comunicado a sus clientes. El interés para las operaciones activas y pasivas deberán calcularse con base al año calendario, considerando los días efectivamente transcurridos en cada operación. En ningún caso podrá calcularse con base al año comercial ni con una combinación de esta con la del año calendario. El Banco Central publicará con una frecuencia de por lo menos una vez al mes las tasas de interés promedio de los bancos. La superintendencia deberá efectuar publicaciones una vez cada mes en 2 diarios de circulación nacional en forma comparativa de las tasas de interés, comisiones y demás recargos que los bancos hayan hecho del conocimiento público según lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo. Vaya, muchas gracias. Miren, aquí hay dos situaciones interesantes. En el caso, las tasas de interés las definen los bancos con base a las reglas del mercado. Solo el Banco Central de Reserva las puede fijar en los casos contemplados en el artículo 29 de la Constitución o en situaciones de grave desequilibrio del mercado monetario y crediticio y por periodos no superiores a 180 días.
Ojo con esto. ¿Qué regulará el artículo 29 de la Constitución? Vamos a ver, eso está bien de moda. Vamos a ver si ustedes leen las noticias. ¿Qué regula el artículo 29 de la Constitución? A ver. El régimen de excepción, licenciado. Régimen de excepción, correcto. Actualmente estamos en régimen de excepción. Pero es un poco limitado. La libertad ambulatoria, bueno, y en realidad ni se está restringiendo la libertad ambulatoria, sino que más que todo los derechos de audiencia sería el término de inquirir, que son 72 horas, ¿verdad? En tiempo normal, y en régimen de excepción son 15 días. Entonces, en estos casos puede el Banco Central de Reserva fijar las tasas, pero en el caso que tenemos actualmente, creo que no aplicaría, ¿verdad? Porque es un régimen de excepción un poco limitado. Vaya, y otra situación interesante aquí es que dice que el interés para las operaciones activas y pasivas deberá calcularse con base al año calendario, considerando los días efectivamente transcurridos. ¿Cuál es la diferencia entre el año calendario y el año comercial? ¿Cuál sería la diferencia? Que creo, licenciado, que la diferencia sería que el año calendario son los 365 días. Ajá. Y el año comercial son los 362 días, creo. 60 No, días. Algo así. 360 son 60 días. meses de 30 días. Esa es la Sí, diferencia. es la Vaya, diferencia. entonces vean acá, ¿verdad? Deben de leer tranquilamente este artículo. Y el banco está obligado a informar a sus clientes con 8 días de anticipación, en caso de las operaciones pasivas, cuando disminuyen la tasa de interés. Y en caso de las operaciones activas, cuando la incrementan. Y en el caso de las operaciones pasivas, los usuarios pueden retirar sin previo aviso los fondos. Si es una cuenta de ahorro, si es una cuenta a plazo, los pueden retirar en el lapso de 15 días. Y estas tasas deben de ser autorizadas también por la Superintendencia y por el Banco Central de Reserva. Solo en dos casos específicos, el BCR puede establecer las tasas. El caso del artículo 29 de la Constitución y cuando hay grave desequilibrio del mercado monetario y crediticio por periodos no superiores a 180 días. Luego, léame el artículo 65. ¿Quién fue el que estaba hablando últimamente? El que me estableció la diferencia entre tasa, año calendario y año comercial. No recuerdo su nombre. Hágame el favor usted de leerme el artículo 65. ¿Cómo se llama? Disculpe. ¿Cómo se llama? Carlos Miranda. Ah, Miranda, va. Ajá. Tasas pasivas. Artículo 65. Las tasas pasivas que se comuniquen al público serán tasas mínimas que los bancos pagarán por los depósitos y otras obligaciones en sus diferentes formas y plazos. En el caso de las cuentas de ahorro, los bancos no podrán cobrar comisiones por manejo de cuenta, a no ser cuando el saldo de la cuenta sea menor al mínimo establecido por el banco para abrir la cuenta de ahorro. En el caso de depósitos a plazo fijo y obligaciones con tasas de interés ajustable, deberá definirse expresamente en el contrato de depósito o en el título valor la periodicidad de los ajustes y el diferencial con relación a una de las tasas publicadas a que se refiere el inciso anterior, el cual se mantendrá fijo durante el plazo del depósito u obligación, excepto que se modifiquen en favor del depositante o inversionista. Vaya, muchas gracias. Los bancos son los que definen cuánto es el mínimo. Cada banco establece el mínimo para aperturar una cuenta de ahorro.
Algunos establecen $100, otros 25, y en casos muy especiales hasta con $1 se puede abrir, ¿verdad? Ahí el banco es el que establece sus condiciones, por lo regulado en el artículo 55 del Código de la Ley de Banco. Ahora otra situación interesante también es que cuando se abre una cuenta de ahorro, le entregan una libreta. Y esta libreta, digamos, es un título ejecutivo. Es decir, que se puede hacer efectivo en contra del banco a favor del ahorrante en un juicio ejecutivo. Y si el juez ordena que el banco debe de pagar, paga. Entonces, ahí se van anotando en las libretas de ahorro las transacciones, ¿verdad? Que normalmente, pues, en la actualidad es bien difícil que las personas utilizan cuenta de ahorro. Hay muchas que las utilizan, pero con esto de las tarjetas de débito, las personas utilizan los cajeros electrónicos y a veces que por casualidad no anda la libreta de débito, la tarjeta de débito, pero anda ¿cómo es? La libreta de cuenta de ahorro. Entonces va a hacer fila al banco y ha hecho un montón de operaciones en la cuenta, comienzan a imprimir un montón y uno le dice al cajero, mire, solo imprímame el saldo. Y le dicen a uno el cajero, mire, pero fíjese que el sistema no me da opción. Y comienzan a imprimir en páginas usadas de papel bomba. No sé si ya les ha pasado a todos ustedes. A más de alguno le ha pasado. Entonces, la libreta que le entregan, ahí es donde es un documento probatorio. Y ahí se van anotando los saldos. Y también otra situación importante de mencionar es que los menores de 16 años pueden abrir cuentas de ahorro también, efectuar depósitos y retirarlos libremente. Eso está regulado en el artículo 1217 del Código de Comercio, 56 letra G de la Ley de Bancos y 20-A, inciso segundo, letra A. Letra A y, ¿verdad? La Ley para la Facilitación de la Inclusión Financiera. Ahí se establece. Vamos a ver algunas disposiciones. Vamos a ver. De la cuenta de ahorro, estamos hablando del 1207, 8 y 9. El 1207 establece que el depósito en cuenta de ahorro se comprobará con las anotaciones que el banco haga en la libreta que deberá proporcionar gratuitamente a los ahorrantes. La libreta deberá ser autorizada con la firma de un oficial del banco y con el sello de la institución. Llevará impreso un extracto de las disposiciones legales pertinentes y de las condiciones especiales del contrato. Además, contendrá la firma del ahorrante o su impresión digital. Bueno, creo que todos tenemos una cuenta de ahorro o lo hemos tenido en algún momento. Y ahí uno firma y le entregan un papelito y queda la firma estampada y se puede ver por medio de un aparato ahí que ellos utilizan. La libreta legalmente expedida es intransferible y constituirá título ejecutivo contra el banco a favor del portador legítimo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni más requisitos previos que un requerimiento judicial de pago por el saldo que arroje. Y en el artículo 1208 se establecen los datos que debe de contener esta. Los datos que quedan, digamos, en los archivos del banco. Porque el banco, cuando uno va a abrir una cuenta de ahorro, toma una serie de datos y llena una tarjeta, dice el código. Entonces ahí se establecen esos requisitos
También las libretas, dice el artículo 1209, deben ser numeradas progresivamente. Y en la libreta también se consigna el número de la cuenta. El número de la cuenta. Luego, en 1217, vamos a ver, en 1217, el Código de Comercio hace referencia a los menores de edad, pero no establece la edad. Fíjense que aquí no se establece la edad. El banco puede abrir cuentas de ahorro a favor de menores o de persona distinta de la que deposite los fondos. Vaya. Luego, vamos a ver, aquí tengo las otras leyes. El 56. De la ley de bancos. Vamos a ver cuál es. 56. Letra G. 56, letra G de la ley de banco. EFG. Los menores de edad que hayan cumplido 16 años podrán abrir cuentas de ahorro, efectuar depósitos y retirarlos libremente y constituir títulos de capitalización. Así dice la ley de banco. Aquí establece la edad. En el Código de Comercio no se establece. Y la ley para facilitar la inclusión financiera, aquí la tengo, yo la voy a subir también. El artículo 22A. 22-A. ¿Sí? Ahí se establece, no lo busco, vamos a ver, solo 22 lo pongo. (22-A). No, no es el 22, ¿cuál es? No, 20A, es 20A. El 20A, un montón de reformas que tuvo últimamente esta ley, pero es en la primera parte del artículo, la letra A, en su primera parte. Se tendrán los siguientes tipos de cuenta de ahorro con requisitos simplificados según los límites y requerimientos especiales siguientes. Cuentas de ahorro con límites hasta 3 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios, que deberá considerar los siguientes requisitos para su apertura. ¿Cuánto es el salario mínimo actualmente? ¿Cuánto es? A ver. 365 es por 3, 1095. Pero aquí estamos hablando que esta ley, el objetivo de esta ley es garantizar la bancarización de las personas, ¿no? Y establece una serie de requisitos, ¿no? Pero aquí en el I es el que queremos, donde quiero entrar. Documento único de identidad, pasaporte para el caso de los salvadoreños en el extranjero. Y en el caso de extranjeros, pasaporte, carnet de residente temporal o definitivo. Los menores de edad que hayan cumplido 16 años puedan abrir cuentas de ahorro con requisitos simplificados, efectuar depósitos y retirarlos libremente de la forma que establezcan para este tipo de cuentas. Vaya, entonces, si yo les pregunto en el examen oral, este examen verbal, ¿cuál es la edad mínima para abrir una cuenta de ahorro? Ustedes me van a decir cuánto. ¿Cuánto me van a decir? 16 años. 16 años. En el Código de Trabajo, los menores de 16 años pueden ser contratados, ¿verdad? Con ciertas restricciones, ¿verdad? Siempre y cuando sean trabajos que no vayan a causarles algún tipo de perjuicio a la salud, ¿verdad? Vale, entonces aquí estamos en el artículo 1208. Cuando usted habla de una cuenta de ahorro, dice el artículo 1208, el banco llena una tarjeta con sus
con sus generales, ¿no? Nombre, apellido, edad, estado civil, domicilio, nombre y apellido de las personas autorizadas para disponer de los depósitos, nombre y apellido del beneficiario, la declaración de conocer y aceptar las condiciones establecidas por el banco. Esto por el artículo 55 de la ley de bancos, que establece la facultad a los bancos de que ellos pueden disponer las condiciones bajo las cuales van a prestar los servicios. Y entre eso tenemos las tasas de interés. Esta tarjeta quedará en poder del banco y será firmada por el solicitante si no supiere por otra persona su ruego, exigiéndole en este caso su impresión digital. Vaya, luego tenemos que estas libretas deben de ser numeradas, ya leímos en 1209. Y contienen el número de la cuenta. Otra situación interesante que establece el artículo 1209, yo solo lo he colocado acá, ¿verdad? El 1210. Las entregas serán mediante declaraciones en formularios gratuitamente proporcionados por el banco, en los que el depositante consignará el número de su cuenta, su nombre y apellido y la especie y cantidad de dinero que entregue en letras y en cifras. Esto es cuando usted llega al banco, ¿verdad? Y va a sacar dinero con su libreta. Entonces llena un formulario que ahí está a disposición del público. Y la libreta ahí se van anotando las cifras, pues, los abonos, los depósitos, la fecha, las cantidades, etcétera. Eso establece el artículo 1210. Aquí el problema es el tiempo. Bueno, el artículo 1213 establece que los pagos serán mediante recibos extendidos en formulario que suministrará el banco y anotación en la correspondiente libreta. Como les digo, esto de la anotación en la correspondiente libreta, pues actualmente está un poco desactualizado. Es decir, uno tiene una libreta de ahorro, siempre tiene una, incluso hoy abren libretas de ahorro electrónica. Pero como le dan una tarjeta de débito, entonces la mayor parte de personas utiliza mejor los cajeros electrónicos. Y hoy resulta que las grandes colas se hacen en los cajeros, y a veces el banco está un poco vacío. El retiro de fondos, dice el 1200, yo les he colocado los artículos acá, ¿verdad? Para efectos de facilidad, ¿no? El retiro de fondos se podrá hacer por mandatario acreditado mediante carta poder autenticada. Esto en el caso de que la persona no pueda presentarse al banco por algún problema de salud. Entonces, debe de entregar una carta poder autenticada. ¿Qué es eso de autenticado? Yo les pregunto a ustedes. Ajá. Un documento hecho por un notario. Ajá, que dice la firma que calza en el presente documento es auténtica por haber sido puesta en mi presencia por el señor bla, bla, bla. Y firma el notario. Al retirar el saldo de la cuenta de ahorro, el depositante devolverá su libreta a fin de que sea cancelada. Cuando uno retira todos los fondos, le cancelan la libreta. Vaya, en el caso del depósito de ahorro a plazo, la característica de este depósito se parece un poco al depósito, al crédito, a un crédito en el sentido de que se gana más interés, pero usted le entrega los fondos al banco y no puede disponer de esos fondos hasta que transcurra el plazo establecido. Imagínese usted mete su dinero a plazo en una cuenta de ahorro a un año, le dan el certificado de depósito, pero usted no puede disponer de esos fondos sino hasta que se cumpla el plazo establecido, salvo que
Y ahora bien, si el día que se vence el plazo usted no llega a retirarle fondos, llega el siguiente día, se prorroga automáticamente y tiene que esperar a que se cumpla nuevamente el plazo. Obviamente que los intereses se los van abonando en una cuenta de ahorro que usted mismo abre con el banco. Ahora bien, también en el artículo 1219 se regula el caso cuando, del Código de Comercio, cuando se extravía o le roban la libreta. Resulta que en estos casos el ahorrante está en la obligación de informar inmediatamente al banco. Y el banco debe reponerle la libreta. El ahorrante firmará una declaración relatando el caso ocurrido y expresará su conformidad con el saldo que figure en la nueva libreta. Eso dice en 1209 del Código de Comercio. Y en el 1221 se van a, aquí establece el atarrayazo. Es decir, que todo lo no regulado para el caso de las cuentas de ahorro se va a aplicar lo regulado en el caso de las cuentas corrientes, depósitos en cuenta corriente. Luego tenemos también el caso de los beneficiarios. Ya leímos las disposiciones legales, ¿verdad? Entonces, una persona cuando abre una cuenta de ahorro, llena el formulario que le entrega el banco y debe de establecer quiénes serán sus beneficiarios. Y también ahí dispone el porcentaje que le corresponde a cada uno en caso de fallecimiento. Y estos van a poder disponer de esos fondos al momento en que la persona fallezca, sin perjuicio de lo regulado en 1334 del Código Civil, que ya lo establecimos, ¿verdad? Está prohibido por la ley hacer cualquier contrato en el cual usted le va a ceder todos sus bienes en vida a una persona. Puede hacer una donación de sus bienes, una donación irrevocable, pero de una parte de sus bienes, pero la ley prohíbe que usted pueda en vida entregar todo su patrimonio. Eso no es posible. En el artículo 1220 del Código de Comercio y 56 letra J de la Ley de Bancos, se establece que las cantidades que tengan más de un año de estar depositadas en cuenta de ahorro hasta la suma de 20,000 colones, que equivale a 2.285.71, solo podrán ser embargadas para hacer efectiva la obligación de suministrar alimentos. Sobre este punto, hay un grupo al cual le toca este tema de depósitos en cuentas de ahorro. Y se establece en la misma disposición que cada 2 años el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero va a actualizar ese monto, previa opinión del BCR y tomando en consideración el índice de precios al consumidor. Entonces, este monto eso lo establece el artículo 56, inciso segundo de la Ley de Bancos. Entonces, este monto de 20,000 colones actualmente ha aumentado. Entonces, el grupo que le toque exponer ese tema del depósito en cuenta de ahorro debe de investigar cuánto es el monto actual. Aquí lo que está estableciendo el banco en realidad es, está estipulando, no el banco, sino la ley, que es inembargable hasta esa cantidad el depósito en cuenta de ahorro. Solo puede ser embargado para suministrar alimentos. Y ya sabemos quiénes son los que reciben alimentos. Son los padres,
los hijos, los hermanos, según el código de familia. Entonces, si tiene varias cuentas de ahorro, la sumatoria de estas hasta ese límite va a ser inembargable, salvo cuando se trate de alimento. Entonces, tomen nota el grupo que le toca exponer este tema para que investigue cuánto es actualmente el monto inembargable, o que solo puede ser embargable hasta la obligación de suministrar alimentos por parte del banco. Ahora, otra situación interesante que se puede dar también en el caso de las cuentas o los depósitos en cuenta de ahorro es que pueden ser conjuntas o indistintas. Es decir, la regla general es que usted abre una cuenta de ahorro, pero en algunas ocasiones dos o más personas son titulares de esa cuenta de ahorro y puede establecerse una disposición conjunta o indistinta. Cuando la titularidad es indistinta, eso implica que cualquiera de los titulares de la cuenta, sin necesidad de autorización del otro, puede disponer de los fondos. Y es lo que se conoce como solidaridad activa o solidaridad de acreedores, porque cuando hablamos de operaciones pasivas, el cliente del banco es el acreedor, el banco es el deudor. Ahora, cuando la titularidad es conjunta o mancomunada, en estos casos se requiere la autorización de los otros titulares. En cuenta mancomunada, usted no puede disponer de los fondos si no es con la autorización de los demás titulares, del otro titular o demás titulares. Y el banco no está obligado a entregarle fondos a la persona que pretende retirarlos, sino media la autorización de los demás cotitulares de la cuenta. Entonces, acá, en estos casos, debe de existir una autorización cuando es titularidad conjunta o mancomunada. Y se puede dar también el caso en el caso de que se establezcan los beneficiarios. Va a depender de la forma como se estableció. Si resulta que al momento de establecer los beneficiarios, el titular de la cuenta, es decir, el causante en este caso, no estableció, o sea, dijo que se podía disponer, los fondos podían ser dispuestos de manera, por todas las personas, de manera indistinta, entonces se le aplica el caso para las personas de disposición indistinta. Pero si se establecen porcentajes, entonces ahí se va a establecer de manera mancomunada. Eso es lo que establece el artículo 56, letra H de la ley de banco. Bueno, la verdad que el tiempo corre aceleradamente. Vamos a terminar, solo nos quedan tres láminas, nos quedan. Las vamos a concluir en la próxima clase. No sé si tienen consultas, comentarios. Y si no, pues vamos a continuar con este tema la próxima clase, a concluirlo y a iniciar el nuevo tema que vamos a platicar. Estos temas comunes, de conocimiento común, pero que lo que pasa es que uno nunca se pone a pensar que eso está regulado en una ley, ¿verdad? Yo voy a abrir una cuenta de ahorro y llega al banco, hace todos los trámites, pero nunca se imagina que hay que leer el Código de Comercio y la ley de banco.
y que hay otras leyes que protegen al consumidor, la ley de protección al consumidor y otras leyes relacionadas con los bancos que también hay que tomar en cuenta, porque esos servicios que prestan los bancos se encuentran debidamente regulados por el Estado. Entonces es importante pues conocer. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Hemos llegado al fin de la clase. Bendiciones. Nos vemos el próximo sábado. Prepárense para el sábado, les voy a decir la temática que va a entrar en el parcial. Vayan preparándose, va a ser oral el examen y se van a, digamos que la próxima semana la voy a utilizar para examen. Gracias, pasen un feliz día, bendiciones. Nos vemos el próximo sábado. Bueno. Gracias, Liz. Bendiciones. Bueno. Feliz día. Gracias.